Está con nosotros Roberto Vieira, va a llegar en cualquier momento, todavía, ¿cuál es tu condición, Roberto? No agrupado todavía. Independiente. Independiente, y en cualquier momento llega Richard Arce, congresista de Nuevo Perú. Y hay un intento para que todos los 21 sigan como independientes. Porque ayer la Comisión de Constitución, que tenía que dar su opinión con respecto al fallo del Tribunal Constitucional con relación a la formación de las nuevas bancadas, que habían demorado durante 6, 7 meses, increíblemente en 24 horas han resuelto. ¿Y qué han resuelto? De que aquellos que puedan ser parte de nuevas bancadas tienen que haber renunciado, ¿no?, por un tema de conciencia. Pero no solamente basta con renunciar, sino el que tiene que dar el visto bueno y certificar es la propia bancada de la que te ha salido. O sea, la bancada es la que decide si lo tuyo es de conciencia o no es de conciencia. Es la que tú le has metido una patada, en otras palabras. O sea, ¿no te parece totalmente descabellado? ¿Por qué insistir en mantener una hegemonía? O sea, por ejemplo, si renuncia a Salaverry no podría ser parte de ninguna otra bancada porque Fuerza Popular podría decidir de que en realidad no ha renunciado por una cuestión de conciencia. ¿Qué bancada va a admitir de que uno se ha salido por conciencia? ¿Qué bancada? Entonces, ¿a qué están jugando? Y la bueno, señora además Bartra, eso ha sido parte del conflicto y parece serio, es increíble eso para la señora Bartra, la presidenta de la Comisión de Constitución, que bandera el Estado de Derecho y que ella dice de que es respetuosa de la Constitución, violando y quitando derechos a los congresistas. Claro, porque el Tribunal Constitucional ha dicho procede la conformación de nuevas bancadas. Entonces, esto es lo que el presidente del Congreso ha aplicado, porque esto no necesitaría teóricamente pasar por ninguna... Es un respeto, ¿no la es cierto? máxima... Es acatar o sea, no es que tú tienes que pasar por procedimientos internos del Congreso para ver si acatas o no acatas. No. Tú acatas. Si estamos hablando de autonomía de poderes, la máxima institución es el Tribunal Constitucional. Y la Comisión de Constitución puede emitir una opinión, pero no puede estar por el máximo organismo que revisa o que puede despejar cualquier duda contra la ley de leyes, que es la Constitución. Pero la Comisión del Congreso de Constitución, cuya presidente es la señora Bartra, han sacado de la noche a la mañana los que se han demorado 7 meses en 24 horas y a su medida. O sea que ahora el que renuncia por conciencia todavía tiene que decirle a la bancada en la cual se salió. Pero esto claro, pero si esto no, te lleva, son las dos caras del mismo problema, porque el otro problema del que hemos estado retomando, ¿no es cierto?, la discusión esta mañana, es el tema de los partidos. Es decir, tienes por un lado que no se permite la formación de... Porque eso es o sea, por ejemplo, ¿por qué no asistieron los de Fuerza Popular a la reunión convocada de la Junta de Portavoces? Porque no reconocían como legítima la participación de las otras de las bancadas que Salaverry sí reconocía como legítimas. Claro, entonces, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, eso es una cara, ¿no es cierto?, el no permitir la formación de nuevas bancadas. Pero el otro lado es el tema de los partidos. O sea, ¿quiénes tienen derecho a hacer política en el Perú o no? Lo decide Fuerza Popular y el APRA. Los mismos. O sea, es el mismo círculo vicioso. Y obviamente, los que no están en el poder, pero siguen manteniendo sus inscripciones, se quedan callados, ¿no? Caso PPC, caso Solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no tienen representación en el Congreso. Entonces, acá se quiere democratizar, pues que abran la cancha. Habrán 200 partidos, ¿qué importa? Pero con las nuevas vallas que se pone, que no pueden hacer alianzas, se le pone una valla mínima de 5%, ya con eso, a la primera elección... la obligatoriedad de ir a las elecciones. Por eso, al estar obligado, quiere decir que solamente de esos 100 van a sobrevivir 5 o 6 y los que trabajen. Y de ahí los que hayan pasado la valla van a seguir trabajando durante esos 5 años y no van a hacer como acostumbran de apagar las luces y esto ser una feria electoral que como se ha venido acostumbrando durante años en este país, que solamente cuando hay elecciones prenden las luces de sus comités y después cuando acaban las elecciones apagan y todo el mundo a su casa. Entonces no hay un trabajo de formar nuevas generaciones de líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estas próximas horas ya llegó a nuestros estudios el congresista Richard Arce de Nuevo Perú.
No es verdad lo que decía acá Roberto Vieira, que se le estaba corriendo, que Richard Arce le... ¿Ah? No, sí acá es mi amigo. Acá está es Richard mi amigo. Arce. Bienvenido, Tenemos diferencias, Richard. pero las diferencias siempre quedan en el estudio. Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias. Estamos entrando en horas decisivas porque es como que se va a definir cuál es el panorama, ¿no es cierto? O sea, quién es quién y cuál es la fuerza realmente del fujimorismo dentro del Congreso. Porque va a haber el procedimiento de votación para la censura a Daniel Salaverry. Y Fuerza Popular va a necesitar 66 votos para censurarlo. Así es. La pregunta es si los tiene o no los tiene. Pero a ver, una pequeña precisión. En realidad lo que estamos viendo, yo pienso que son los últimos manotazos de ahogado que tiene Fuerza Popular, por la circunstancia en la que está viviendo. Tienen a la lideresa con una medida preventiva de prisión. Ahí está descabezado, se nota el día cuando hubo el lunes el pleno del Congreso. En un momento, las más conspicuas líderes del fujimorismo, Luz Salgado, Bartra, estuvieron tratando de sacar a los congresistas. Lo lograron en su mayoría, pero algunos no quisieron moverse. A algunos inclusive los presionaron. Era evidente, y si la prensa ha seguido las imágenes, era notorio de que hay una cúpula que pretende todavía manejar, pero de manera desorganizada y desordenada. Después salió la congresista Aramayo a mencionar que iban a censurar al presidente del Congreso. Inmediatamente le enmendó la plana el propio vocero, portavoz, dijo el señor que no. Tubino. Y ahora en la noche... Dicen que sí, dicen bueno, que sí. lo acaba de confirmar, que ya tiene, me dijo que tenían 37 firmas que iban a juntar 36 se requiere para presentar una moción de y ya censura. tienen las suficientes para Ese la es el moción de trámite censura. que corresponde. Ahora, en la votación es mayoría simple, en función del quórum. No, la votación para admitir la censura a debate, pero para censurar al presidente, ¿cuántos necesitas? Mayoría simple. Mayoría simple. O sea que son 66, ¿no es cierto? Exacto. Mayoría simple. Mayoría simple. ¿Y Entonces, tiene o no tiene, insisto, en esa la es la gran pregunta? pregunta, porque en realidad hay muchos congresistas, y hemos conversado con muchos de ellos, que se sienten muy incómodos, que han sentido Roberto que han Vieira estado se ríe. direccionados. Roberto, no sé han cómo estado tiene, direccionados. Pero tiene Roberto sus Vieira amigos conoce en el más, fujimorista. Él conoce más al fujimorismo que nosotros. que los propios No, pero hay fujimoristas. varios fujimoristas que se sienten muy incómodos por este direccionamiento y esta imposición. O sea que lo que podría pasar inclusive es que los Fuerza posterga. Popular promueve la censura de Daniel Salaverry y pierde la censura de Daniel Salaverry. Ya a partir de ese momento la historia es otra. Ah, La definitivamente. historia es otra, porque Totalmente. eso, digamos, como está de moda decir, no me gustan esas expresiones que inventan los sociólogos, empoderaría a Daniel Salaverry. Por eso son las últimas jugadas del fujimorismo en un escenario tan complejo que ellos mismos han logrado tener. Pero deben por ustedes la reconocer. prepotencia, por Ahora, la soberbia, claro, por el pero direccionamiento yo no sé que han cómo, hecho del yo no sé Congreso de la cómo hemos llegado a una situación como esta, pero es verdad, ya, Keiko Fujimori perdió la elección, tenía la mayoría en el Congreso, se han manejado muy mal como mayoría en el Congreso, pero lo que sí es cierto, y Keiko Fujimori está presa, ¿no es cierto? Es una cosa increíble. Pero Keiko Fujimori no ha gobernado los últimos 18, 19 años. Increíble, ¿no? Entonces, pero- ¿por qué ella la sola? interrogante que la gente ¿Por se qué hace sola es ¿por qué está presa ella y Eso no es están verdad. presos los que sí gobernaron? Claro. O sea, si van a usar la misma lógica, O es sea, solamente por indicios. y pongo el parcha por si acaso. Ojo. Yo soy uno de los que ha Nicolás, dicho acá Nicolás. que yo prefiero una justicia que peque por exceso a que peque por omisión y que yo creo que lo que se ha hecho con Keiko Fujimori está bien. Nicolás, si Keiko está presa por indicios, deberían estar presos todo el resto también por indicios. Ya, Si pero vamos a ¿por qué hablar no- pero ¿por qué no está con ocurriendo justicia, eso? con pues? equilibrio. La verdad que eso es lo que llama la atención del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público ha corrido solamente con 2 determinados casos. Pero se ha olvidado, Bueno, se ha viene- olvidado el caso de Humala, se ha olvidado el caso de Toledo, se ha olvidado el caso de Susana Villarán, se ha El de olvidado el PPK. caso de PPK, de De Nadine Castañeda. Heredia, de Castañeda, de Nadine, de las agendas, de Verónica. ¿Qué tiene que ver Verónica acá, mi amigo? Verónica. No tiene pero la ninguna conocía, denuncia. pero la conocía. Mi amigo Veira, No, pero hay creo un tema has que aclarar. despertado No, hay con que aclarar. desinformación. Hay que Pues, aclarar. pero Yo no estoy- lo yo no que estoy sí es censurando. cierto, escúchame, lo que Pero sí es vamos cierto a- es que si el caso de las agendas fuera el caso de Keiko Fujimori, Verónica estaría pues recontracitada, Claro, presa. presa. Entonces, a eso es lo que vamos. Nicolás. Si tiene, el pueblo peruano necesita saber la verdad. Yo no estoy Ya, diciendo pero que son culpables. escuchemos Sí, a la pero congresista vamos Arce. a- Yo no estoy diciendo que sean culpables,
Pero, por favor. Ya, pero, por ejemplo, en el caso de Verónica es cierto que hay una interrogante. Ella ha sido dirigente del Partido Nacionalista, ella es una persona cercana a Nadine Heredia, y la discusión es si su letra estaba o no en las agendas, donde hay información relevante sobre cómo funcionaban las cosas dentro del movimiento de Nadine Heredia, ¿no es cierto? Y de las relaciones que tenía. Nicolás, o sea, y no se ha hecho la pericia, pues. Nicolás, ¿no? Somos responsables en las informaciones y sobre todo en esta situación tan compleja de corrupción. Acá se está investigándose financiamiento ilegal de campañas políticas a organizaciones políticas, donde están comprometidos tanto Keiko Fujimori, el propio Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Nadine Heredia, que administraba los fondos del nacionalismo, pero no pretendas incorporar ahí a Verónica Mendoza, que fue invitada muchas veces como testigo para poder informar al Ministerio Público. No, es que acá hay, pero es que esa pregunta es legítima, pues. Yo se le planteo a Verónica acá, ¿por qué no? Ya que el Ministerio Público no me ha citado para hacerme la pericia grafotécnica. Bueno, me la hago yo, pues. Yo la pido, hágamela para probar que yo no estoy. Ha ido a comisiones del Congreso, ha estado en la Fiscalía. No, es que se haga la prueba grafotécnica. Tenemos que ser responsables frente a es que si vas a hablar de moral, si va a hablar de moral, si va a hablar de decencia, entonces que ella vaya, que no espere la citación. Tú tienes responsabilidad, de Pedro Pablo Kuczynski por haber sido congresista de No, pero a ver, tú no puedes cargar una responsabilidad. Pero sácame que yo haya escrito la agenda de Pedro Pablo Kuczynski. Pero regresemos al punto central. Acá hay un indicio de que quien escribía la agenda, levantar el nombre de una persona que iba para la derecha, para la izquierda, que movía Nadine Heredia, estás totalmente equivocado, pero estás totalmente equivocado y estás levantando lo que siempre levanta el fujimorismo para descalificar. Quieren generalizar y quieren involucrar. No, solamente que estoy diciendo que estás pretendiendo incorporar a personas. Yo tengo una pregunta. Por supuesto, no tiene ningún problema. Roberto, Richard, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si se acredita, Richard, que la letra de Verónica Mendoza sí está en las agendas de nadie? Esa es una hipótesis, un supuesto negado. Que se investigue. Nos allanamos a todos los procedimientos fiscales. Que se hagan las investigaciones, pero que se quieran poner en el mismo saco, que se quiera pretender poner en el mismo saco de la situación que está Alan García, que está Alejandro Toledo, que está Pedro Pablo Kuczynski, que está Susana Villarán. Ha sido gobierno. Por favor, ha sido gobierno. Nadine Heredia, como Ollanta Humala, ha sido gobierno con Verónica Mendoza. Verónica Mendoza ha sido congresista, ya ha renunciado, igual que está bien, está bien, pero yo no le escribía la agenda a PPK, yo no le escribía la agenda a PPK. En cambio, acá hay una duda de que Verónica le firmó la agenda a Nadine Heredia. Es totalmente distinta. Y no están hablando ahí de crayola, de lapicero, están hablando de millones en esa agenda. Entonces, ¿pero qué tiene que ver la agenda de Nadine Heredia? En lugar de esperar que se investigue, que vaya a hacer su examen grafotécnico y sale de dudas que la señora Verónica Mendoza, que se hagan las investigaciones, Roberto. La felicitamos, pero Roberto, que se hagan las investigaciones, tú no puedes cargar la responsabilidad. ¿Cómo que no? Hacer esa evaluación. Pasemos a un punto. Para prescribir no puede ser, por favor. El otro día faltan pocos días para prescribir. Faltan pocos días para prescribir. Y no tiene ningún sentido. Eso es verdad, Roberto. Eso es verdad. Faltan pocos días para prescribir. Entonces están hablando de investigación. Eso es lo que dicen las redes sociales, pero las redes sociales dicen montones de cosas que no son necesariamente ciertas. Exactamente, eso que pero eso de que lo de Verónica Mendoza, es decir, si la letra que aparece en las agendas de Nadine, entre otras, es la de Verónica Mendoza, Verónica tendría que ser parte de la investigación, ya no como testigo. ¿No es cierto? Tendría que clarificarse cuánta de la información que hay ahí. Y Nicolás, permíteme. Habría sido de acceso. Algo contundente. El fujimorismo permanentemente nos viene confrontando porque estamos diciéndole la verdad en su cara. El fujimorismo ha manejado la comisión Lavallato. ¿Tú crees que si hubiera habido suficiente indicio en ese informe de Lavallato, que al final fue un mamotreto porque hubo una serie de protecciones en el caso particular de Keiko Fujimori y Alan García, no hubieran considerado a Verónica Mendoza? ¿Por qué la señora Bartra no consideró a la señora Verónica Mendoza si es que supuestamente hay responsabilidad penal respecto a estos financiamientos ilegales de campaña? Ella dice, porque no existe fundamento, es solamente un cuento de las redes sociales que pretenden descalificar a una persona honesta. Hagamos esa diferencia. Pero que salga de dudas, que hay indicios, que salga de duda, que vaya a hacer su examen grafotécnico y todos felices y contentos y mañana la señora queda pulcra. Pero queda la duda, pues, porque la señora hasta ahora no se hace un simple examen que duraría 24 horas y así evitaría que la justicia
se demore 2 o 3 años. Pero hay un detalle ahí determinante y con eso esperamos terminar. La Fiscalía le ha citado. Si yo el Congreso de la... Permíteme expresarme. La Fiscalía le ha citado. El Congreso de la República le ha citado. ¿Pero por qué ha no encontrado algún indicio? A nosotros nos puede citar mañana también la Fiscalía. Eso no significa que tú estás involucrado. Lo que se pretende generar es descalificar y ponerle en el mismo saco donde está Alejandro Toledo, pero justamente la solución es pero por eso, Richard, la solución es la más simple del mundo. Yo se lo he dicho a Verónica acá, yo le he preguntado, Verónica, ¿está tu letra? Y no me ha podido contestar de una manera enfática si su letra está o no. Me dijo, no me acuerdo, podría ser, no sé. Su respuesta no me gustó. Te soy sincero. Y es más, hay mucha gente que a mí me ha acusado de simpatizar con Verónica Mendoza y darle espacio al que yo creo que tiene derecho, porque ella tiene derecho no solamente a hacer política, ella tiene derecho a que su partido sea inscrito, y yo estoy en contra de la perversa ley de partidos políticos que en este momento estén pidiendo que Verónica Mendoza y Julio Guzmán puedan hacer política en el Perú. ¿Y quién decide eso? Los fujimoristas y los apristas no tienen derecho. Dicho esto, yo creo que Verónica Mendoza debería someterse por su propia voluntad al peritaje grafotécnico y se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Cuando uno hace, eso se llama peritaje de parte. ¿El objetivo cuál es? Que la institución que esté investigando, si es que supuestamente hay una denuncia, si es que supuestamente hay la sospecha de que estaría involucrado en actos delictivos, debería ser la Fiscalía la que solicite esa pericia grafotécnica. No lo ha hecho la Fiscalía porque no hay suficiente argumento. Si lo hace de parte. Pues hazlo de parte. Yo quisiera que vayamos rápidamente a la pausa para que respiren un poco, se relajen el debate, pero uno pone dos congresistas y salva la bronca, que es una cosa increíble. Es que es fácil. Yo estoy en política. Yo lo estoy condenando. Vamos a Apurímac y vas a ver las cosas que hablan de uno y son absolutamente falsos. Y los he confrontado abiertamente, porque ese es el costo de ingresar en política. Yo quiero que vayamos a la pausa. A los que están involucrados con delitos, que tienen sentencia, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer no está hablando de ingredientes de mercado, pues están hablando de millones en esa agenda, no te pases. Sí, pero es responsabilidad de la señora Nadine Heredia, no es responsabilidad de Verónica Mendoza. Vamos a hacer un corte. Igual que en el tema del PPK, tú no eres responsable de Westfield Capital, tú no eres responsable. No una agenda. No sé, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Vamos a regresar después de la pausa, porque hay un tema en agenda en el Congreso que es la ley propuesta por el Ejecutivo. Ya la doctora Zoraida Ábalos ha declarado en emergencia al Ministerio Público. Y van a venir, por lo que entiendo, medidas muy severas con respecto a este tema, que no es solamente una declaración de la doctora Zoraida Ábalos, sino un compromiso por poner en orden las cosas ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué debería pasar con esta propuesta? ¿Debería ser retirada? Como ha dicho Roberto Vieira en estos días, sí, pero también has dicho que deberían irse todos los vocales de los fiscales supremos, pero en fin, de eso quisiera que hablemos tras la pausa. Ha dicho muchas cosas, pero hay un detalle. ¿Qué significa declarar estado de emergencia? Por eso, de eso hablemos, Richard, tras la pausa. Gran pregunta. Estamos con Richard Arce y Roberto Vieira, y con ellos volvemos. Pues la gente bien brava, la gente no quiere a los congresistas ahora. No, por supuesto. ¿Cómo no van a sentir indignación si ven el día lunes, cuando tenemos la oportunidad de siquiera enmendar la plana, después de más de casi 5 meses de estar blindando al señor Chávarri? Lo que vemos es un triste espectáculo, que el fujimorismo una vez más diseña una estrategia primero para boicotear la Junta de Portavoces y después en el Pleno retirarse, dejarnos sin quórum para poder siquiera abordar 2 temas determinantes: la declaratoria en emergencia del Ministerio Público y, lo más sustancial, las acusaciones constitucionales que tiene el señor Chávarri. Que ahora se van a ver el viernes. Que recién ahora se le ocurre al señor Segura. ¿Qué sentido tiene a estas alturas discutir la declaratoria de emergencia del Ministerio Público cuando ya la declaró la titular, Zoraida Ábalos? O sea, ya que... No, pero ahí hagamos una diferencia. La declaratoria de emergencia que en propuesta legislativa, que tiene serios cuestionamientos en algunos artículos por la inconstitucionalidad que tendría, es un marco legal para modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Ahora, lo que hemos escuchado el día de ayer es de manera interna que están declarando en emergencia. Tengo entendido que van a facilitar recursos y logística a los trabajos de investigación. La expectativa de la población. Cuando la agregas el doctor Chávez Cotrina, que es la cabeza de la lucha contra el crimen organizado en el Perú, o sea, está diciendo que sus fiscales tienen que poner de su bolsillo para ir a los operativos porque no tienen los recursos suficientes. No, está muy bien, claro. Y yo podría reconfirmar con lo que sucede, desarticuló más de 500 en Apurímac. Por eso cuando uno declara en emergencia,
obtiene mayor presupuesto del Estado. Pero además el propio Ministerio Público ha trabajado durante años una modificación, una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Ministerio Público que está ahí guardado en el Congreso. Pongámonos y esa es la gran tarea que tenemos nosotros en el Congreso de abordar ese proyecto. El problema del Ministerio Público se llamaba Chávarri. Gobierno. No, pues, Chávarri ha entrado en los últimos 6 meses. Pero este tema del lavallato lo vienen investigando hace 3 años. ¿Ha habido resultado en algún caso? Al menos estos resultados se han visto en la gestión de Chávarri. Que Chávarri fue quien puso a Vela y puso a Domingo Pérez, ¿no? Que se equivocó y bueno, ya le ha costado el puesto, etcétera, etcétera. Ahora, pero no podemos responsabilizar toda la tragedia del Ministerio Público a Chávarri. Esto lo viene arrastrando años que no han visto absolutamente nada, así como los congresos anteriores que tampoco vieron nada con el tema del robo de Odebrecht, la gran estafa al Perú, como el tema del fenómeno del niño, la prevención, nada. Ya, pero y que todo hemos asumido nosotros también. Ya, pero, o sea, si se va a insistir en la discusión, o sea, ya tiene la alfombra, pues el presidente para retirar, ¿no es cierto?, el proyecto de declaratoria de emergencia. Tiene que retirarlo. Ni siquiera tiene que discutir si es constitucional o inconstitucional. Tiene que retirarlo. Si ya el Ministerio Público, por un lado, ha anunciado a través de la fiscal de la Nación interina que debería ser convertida, ¿no es cierto?, y formalizada su ratificación como fiscal de la Nación por los próximos 3 años. Está diciendo que se declare en emergencia el Ministerio Público. Y por otro lado, hay un proyecto de ley orgánica del Ministerio Público presentado por el propio Ministerio Público. No tiene sentido. Obviamente. Pero a ver, no tiene pies ni cabeza. No, es que diferenciemos. Totalmente de acuerdo. Diferenciemos, Nicolás. Nosotros, en el Nuevo Perú, creemos que se tiene que hacer una reforma estructural en el Ministerio Público. Un presunto cuello blanco que se está retirándose probablemente podría ser reemplazado por otro presunto cuello blanco. Porque recordemos que 3 fiscales supremos de los 5 están involucrados en los famosos audios del señor Inostroza Pariachi, ex vocal supremo, que ha configurado una probable organización criminal que tenía copado el sistema de justicia, llegando hasta las instancias del Consejo Nacional de la Magistratura y evidentemente el Ministerio Público. Por supuesto que se requiere hacer una reforma estructural para mejorar justamente estos mecanismos de control. Pero sin intromisión política. Definitivamente, con la independencia. Hay que darle la herramienta legal. Permíteme cerrar la idea, porque es importante. Existe el proyecto legislativo propuesto por el Ejecutivo. Existe el proyecto legislativo propuesto por el Ministerio Público y existe una serie de proyectos propuestos por diferentes congresistas. Consideramos que es la gran oportunidad y nosotros estamos trabajando en compilar toda esa información para presentar una propuesta para mejorar la estructura del Ministerio Público, claro, sin que esto signifique un problema en el propio funcionamiento. Pero yo creo que eso está claro, pero por ejemplo, con respecto a lo que ha hablado y está haciendo, porque no, insisto que por lo que... o sea, por la información que yo he podido recabar de las mismas fuentes del Ministerio Público, la cosa va en serio con Zoraida Ábalos. O sea, por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de los cuellos blancos y lamentablemente con mucho sesgo político, porque hay audios de Chávarri, sí, pero hay audios de San Martín también. Por supuesto. Obviamente. ¿No es cierto? Y San Martín en este momento es vocal supremo y es presidente de una sala penal. Y además de una comisión de ética, no sé, o de algo por el estilo. O sea, pero está en los audios. Por eso se requiere una reforma estructural, no solamente en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Hay 30.000 audios. Entonces lo que está diciendo la autora Zoraida Ábalos, necesitamos los recursos suficientes para que todo ese material sea examinado y todo aquel que en ese registro... O sea, porque no basta con... O sea, estar en los audios no te convierte por 100 delincuentes, sino que esos audios impliquen de alguna manera que has obtenido favores, que has transado, que ¿no es cierto? Es la evidencia de la comisión de algún tipo de delito. De esta presunta organización criminal. Recordemos bien que hay hasta congresistas que han participado en esos audios. Recordemos a este señor Camayo, que era una especie de intermediario, financista para una serie de actividades. Su relación con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. Que le den presupuesto, que le den presupuesto y el Congreso de la República tiene que darle la herramienta legal para que ellos hagan esta reforma. Lo que uno desea, lo que yo hubiera deseado, obviamente que se vayan todos los fiscales supremos, todos, y que los superiores asuman esa responsabilidad y pongan en cauce el Ministerio Público. Ese es mi punto de vista. Pero tengo que respetar la autonomía del Ministerio Público, de la Justicia, porque no hay peor daño y no hay y hay que acordarnos de los antecedentes históricos, que cada vez que la política se mete en la justicia termina peor. Así que hay que respetar la independencia. Miren lo que ha dicho Chávarri. La marcha del 31 fue pagada
insiste en la versión de Esa es luz. una ofensa, pero dice que el a la dignidad del país. Dice que el 99% de las personas que marcharon no saben quién es Chávarri. Transparencia, la de su casa fue transparencia, Proética, me sacaron del ministerio, yo no tengo nada irregular. Y finalmente dice, fue Pablo Sánchez quien filtró los audios al IDL. Es una ofensa a la dignidad nacional. La gente se autoconvocó a 4 horas del Año Nuevo. Todos hemos estado en un plan familiar, compartiendo, y fíjate, se repite lo del año pasado, del anteaño pasado con Pedro Pablo Kuczynski, con el indulto que le dieron a Fujimori de manera irregular y las consecuencias que después ha tenido ese indulto. Lo mismo hizo Chávarri. Y no, esto además muestra la componenda que existe entre el fujimorismo y Chávarri. Y eso ha generado que la gente se autoconvoque. Y es una ofensa lo que a esa voluntad popular Chávarri, que ha hecho lo escuché la gente. antes de venir acá, es que frente a su casa había una manifestación de 20, 30 que la mayoría eran venezolanos. Eso es lo que dice. Pero en la otra, manifestación en Lima, no, esa es genuina, esa es obviamente la indignación. Todos sentimos indignación porque obviamente fue la peor decisión sacar a Vela y a Domingo Pérez. Nicolás, todos la movilización no solamente fue en Lima, fue en mi región, en Andahuaylas, en Huancayo, en Ayacucho, en Trujillo, en todo el país, en Cusco, en todo el país. Porque por primera vez del país, porque por primera vez, Nicolás, en el exterior, todos rechazamos esa decisión y toda la gente se gracias al trabajo de estos valientes fiscales, de estos jueces, tenemos en el banquillo de los acusados a personas poderosas. Y en eso quisiera hacer una presión, porque hace un momento, respecto a Keiko Fujimori, estaban escandalizándose. Diferenciemos entre lo que es una sentencia penal por un delito y una prisión preventiva. Porque mañana pueden agarrar a un violador de niños y le van a dar una prisión preventiva de 8 meses. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que le den 8 meses de prisión preventiva a un violador y Keiko Fujimori está 36 meses? Aplaudimos lo que se está avanzando. Permíteme cerrar la idea, es importante, congresista Vieira. Permíteme cerrar la idea, es muy importante. El tema de Nadine, el tema de Verónica, el tema de Humala, el tema de Toledo. Pero permíteme diferenciar, permíteme explicar, porque hay que hacer también pedagogía política. Yo no soy abogado, pero entiendo claramente que es una sentencia penal y que es una prisión preventiva. Una prisión preventiva, cuando hay un caso complejo que requiere investigación fiscal, tiene que dar el plazo máximo, que son los 36 meses, porque se tiene que ver si realmente hay las pruebas, los indicios suficientes para que se le pueda hacer la acusación y el proceso judicial. En el caso de un violador, ante la flagrancia, probablemente la sentencia va a salir en 5 meses, en 4 meses. Entonces lo máximo que requiere es... Permíteme, estamos haciendo pedagogía política. Estamos haciendo pedagogía respecto a lo que es una prisión preventiva. Congresista Vieira, otra cosa es una sentencia penal. No te confundas. Una sentencia penal por colusión, por robo. Todos deberían estar presos. Y no solamente una parte. No confundas con una prisión preventiva. Por la complejidad se da esa cantidad de meses. Quieren ser pedagogía. La que no fue gobierno en la cárcel y lo que han sido gobierno todas las horas. Estamos hablando de la responsabilidad, congresista Vieira, de lo que significa una sentencia penal que está ejecutándose versus una prisión preventiva. Cuando se le da 36 meses es por el complejo del caso que se tiene. Ya, pero el tema es este. No es porque se le está sentenciando. Keiko Fujimori en este momento tiene la presunción de la inocencia, pero existe ese mecanismo legal. Y también que le dieron a Nadine Heredia. Presunción de inocencia está en la cárcel. Por Es favor. imposible. Es imposible con ustedes. O sea, no, es que me interviene. Presunción de inocencia está en la cárcel. O sea, yo creo que lo que nos interesa a los peruanos es que todos aquellos que le hayan robado al Estado peruano, que le hayan robado su futuro a los peruanos, paguen. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos ha permitido descubrir gracias a la investigación del Ministerio Público, de la Policía Anticorrupción y gracias a la información que ha venido de Brasil? Que lo que ha pasado es esto: se financiaba campañas electorales, luego los auspiciadores de la campaña terminaban tomando las decisiones sobre qué obra se hacía, qué era prioritario y qué no era, se sobrevaloraba esas obras, cuánto valía, y los funcionarios que habían sido electos terminaban cobrando comisiones ilegales, y los que no habían sido electos desde el Congreso declaraban situaciones de excepción, exoneraban de procedimientos y todo lo demás. Declarar de interés nacional. Y luego, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando esta red, en el caso de Keiko Fujimori, se ha descubierto que había recibido dinero ilegal, que el dinero había entrado a la campaña y ha tratado de encubrir esta información presionando testigos, etcétera. Y por eso está presa. La pregunta es,
Eso ha ocurrido con nosotros. ¿Por qué no están presos los otros? Así es. Exactamente lo mismo ha hecho la PPK. fiscalía dejó salir a PPK ha hecho una cosa tremenda. PPK ha tenido los servicios de José Luis Cabaza, operador del Jurado Nacional de Elecciones, que ha sacado a gente de la campaña electoral. Al único que se le ha encontrado, presidente, que se le ha encontrado dinero es Alejandro Toledo. Es indefendible Alejandro Toledo, el único de todos. Porque lo demás, al menos todavía la presunción de inocencia, a pesar de que uno está presa. Pero, ¿no lo dejaron huir a Alejandro Toledo? Bueno, la fiscalía no le pidió sus pasaportes. Toledo sabía. No lo dejaron Toledo huir. sabía lo que se le venía y no salió corriendo. No, pero debieron tomar las medidas precautorias y ya se sabía que tenía el dinero cantante y sonante. Así como Alan dice que tenía sus fuentes, después ha estado corrigiéndose, ¿no? Claro. Que no era su, ahora, hay una intervención que se hace el fiscal de la Nación con servicio de inteligencia, con la propia expresión del señor Domingo Pérez, que lo dice en el video. Y yo hago la pregunta, ¿ese servicio de inteligencia no lo aplicaron para detener a Inostroza? Supuestamente Inostroza había escapado por el Perú nadando o por la jungla de Brasil. No, salió por la puerta grande, por la frontera, por migración, y todavía presentando su pasaporte. Por favor. Pero ¿A qué se quieren engañar? De la misma manera podríamos recordar también que Alan García buscó evadir a la justicia, buscando asilo, no solamente en la Embajada de Uruguay, buscando asilo en diferentes embajadas. Ahora se sabe que en Colombia, Costa Rica, y quién sabe cuál más. Mira, porque esa es otra forma de fugarse, de evadir a la justicia. Domingo Pérez y Vela están haciendo muy bien su trabajo. Y tienen que pero ser tiene que ser igual para todos, sin preferencias. No, sin igual preferencias. Con lo de los audios. Mira lo que ha dicho Chávarri. Chávarri dice, mi cabeza la quería IDL, Gorriti y Transparencia porque no comulgo con ellos. José Domingo Pérez y Rafael Vela están obnubilados. Hay peligro de que algunos casos de corrupción prescriban. Y dice algo más. Pablo Sánchez fue el que filtró los audios al IDL. Él tenía conocimiento de todos los audios. Y qué casualidad, no hay ni uno de él saludando a alguien por su cumpleaños. Yo creo que él tiene sus audios. Eso es lo que acaba de decir Chávarri a un diario de la capital. La reforma lo que ha dicho Zoray Gábalo, los 30.000 audios, Ministerio Público. Lo mejor, por eso pero digo, lo mejor es que los supremos deberían renunciar, todos los supremos y los de abajo, los superiores, tomar el cauce del Ministerio Público. Es lo mejor para el país, pero sin intromisión política. Hay que darle la herramienta legal desde el Congreso, hay que darle. Hay que darle presupuesto de Palacio de Gobierno, hay que darle. Pero no hay que meternos. La historia dice que cada vez que la política se intromete en la justicia, termina peor. ¿Qué pasó en los 90? Ahí, si me permites, es importante también ver el rol que tenemos en el Congreso. Y sí podemos hacer modificaciones estructurales que permitan mejorar la eficiencia. Herramientas legales hay que darle. Permítame desarrollar la idea. Y, por ejemplo, yo voy a hablar de mi región en Apurímac. Gracias al trabajo de la Fiscalía, se tiene a 18 alcaldes, muchos con prisión preventiva, algunos con sentencia, y hasta él es gobernador regional. Es una vergüenza para la región Apurímac. Pero estamos batiendo récord a nivel nacional porque hay casos de corrupción. Así como hay lavallato gigante, hay pequeños lavallatos en cada distrito, en provincias. Entonces, es el trabajo que hay que reconocerlo. Entonces, de la misma manera, hay fiscales probos, hay fiscales que hacen su esfuerzo, pero también hay del otro lado. Lamentablemente, hay una intromisión de una presunta organización criminal. Los cuellos blancos del puerto no es un cuento, es una realidad. Hablaba de Inostroza Pariachi. Él ha sido testigo de cómo en el Congreso se ha pretendido blindarlo. Eso ha sido escandaloso, entre gallos y medianoche, a las 2 de la mañana, en la comisión permanente. Y para confrontarlos, era contra todo el fujimorismo. Después, ante la evidencia, lamentablemente, ahora tenemos que el señor Inostroza Pariachi está en España y nos va a costar al país deportarlo para hacer el proceso judicial. ¿Pero vas a decir que por culpa del Congreso huyó Inostroza cuando tenía impedimento de salida y eso le corresponde al Ejecutivo? Hay responsabilidad del Congreso de la República respecto a la protección que le han hecho en la investigación. El escape es responsabilidad del Ministerio Público. ¿Y a ese Congreso? Responsabilidad del Ministerio del Interior. Tienes que decir las cosas responsabilidad de Migraciones. No, es que diferenciemos las responsabilidades que tiene. El Congreso, ¿qué responsabilidad tenía el Congreso de la República? Tenía que proceder con las acusaciones constitucionales y sobre todo el juicio político que le tenían que hacer. Impedimento de salida, ¿de quién es responsabilidad?
impedimento de salida de una persona, ¿de quién es responsabilidad? Responsabilidad del Ministerio del Interior, del Poder Judicial y de Migraciones. No, pues, del Ejecutivo. Por supuesto, el Ejecutivo arriba, pero hay instancias a ese nivel. Migraciones es responsable. No, pues, Ministerio Público, Ministerio del Interior con la policía que es responsable. ¿A quién quieren pero engañar? Responsabilicemos también el tema del Congreso. Ese es el problema, que desacreditan ellos siempre la institución y hablen las cosas claras. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, sí, no hay responsabilidad, pero también hay que decir quiénes tienen responsabilidad. No hay corresponsabilidad de la Comisión Permanente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no haber procedido en levantarle los fueros, porque tiene ese amparo legal ahora, del antejuicio político. Esta gran estafa al Perú, esta estafa al Perú de Odebrecht, ¿responsabilidad de quién fue? ¿De este Congreso o de los congresos anteriores que no vieron nada? Donde estaba el PPC, donde estaba los humanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Responsabilidad de los gobiernos, del Congreso. Los congresos anteriores que no vieron nada. Y sobre todo de que no había esa capacidad de indignación para salir a las calles. Nosotros estamos sufriendo los platos rotos. La pregunta que a mí me sigue golpeando en la cabeza es por qué esta gente no está presa como Keiko Fujimori. Así es. Es decir, si Keiko, que no fue gobierno, está presa. Todos recibieron dinero ilegal. Todos pitufiaron, todos, porque hicieron 1000 maniobras para meter el dinero en sus campañas electorales. Y todos están ejerciendo presión. Esa es la duda. A mí me ha buscado el otro día una persona acá en la puerta diciéndome, Lucas, a mí me hicieron firmar un papel diciendo que había dado $5.000 o 5.000 soles para la campaña de Susana, yo no di ni un sol. ¿Qué hago? Anda a la fiscalía, le digo yo. Anda a la fiscalía. O sal conmigo. No, los 32 millones. Anda a la fiscalía y cuéntalo. Los 32 millones de peruanos necesitan saber la verdad. Acá ha sido la gran estafa. Keiko no ha sido gobierno y está presa. Y los que han sido gobierno están libres. ¿Qué pasa? ¿Qué justicia estamos hablando acá? Ese discurso agorero tiene es muy peligroso, porque diferenciemos, volvemos a lo mismo. Diferenciemos qué cosa es una sentencia penal respecto a una prisión preventiva. Prisión preventiva, pero todos deberían tener prisión preventiva. Ha tenido Ollanta Humala, Nadine Heredia, ha tenido Keiko Fujimori. Ya están iniciándole el proceso judicial ya para la sentencia penal, tanto a Susana Villarán, a Ollanta Humala, a Nadine Heredia. Pero Pablo Kuczynski todavía está en la fase de investigación preparatoria que va a tener que desarrollarse. Ilústrese un poquito en los procedimientos judiciales. La prisión preventiva. ¿Le han dado preventiva a los demás? Le han dado prisión preventiva a Ollanta Humala, a Nadine Heredia. Pero de 3 le han dado prisión preventiva a Keiko Fujimori. Que les den, que solicite la fiscalía. Pero cuando tienes un Chavarri que está bloqueando el trabajo de investigación, ¿quién tiene miedo de las agendas? No trates de involucrar a nadie. Cifras. Ser responsable con la información que vas a dar a la población. Fácil es levantar el escándalo, ser responsable con la información. Ese no es ser responsable. Por supuesto, tienes que ser responsable. Si queremos justicia en este país, para todos igual. De la misma manera, por supuesto. Y que todos los que se vendieron con la misma vara, hay que medir a todos. Y que nunca salgan. Pero lo importante es que el sistema de justicia. O sea, acá quieren ver la lucha de corrupción solamente hacia un lado y la otra no. Estás pretendiendo descalificar las prisiones preventivas, que es un mecanismo legal que tiene el Ministerio Público de solicitar a un juez para poder garantizar el debido proceso, para poder garantizar que no se fugue lo que tú estabas hablando. Ni siquiera de la Cruz de la La pregunta es, una vez más, ¿por qué Keiko Fujimori está presa? Yo creo que bien presa. Con esto me odian los fujimoristas, pero yo creo que está bien presa porque se ha acreditado que recibió dinero ilegal, que hizo maniobras para introducirlo de manera irregular como gasto legal de la campaña y porque hizo maniobras para impedir que la investigación progrese. Por esas razones hay argumentos para que vaya a la prisión preventiva mientras dura la investigación y la sentencia. Me parece correcto. El problema es que eso que se ha hecho con Keiko Fujimori debería hacerse con todo. Así es. Porque PPK hizo lo mismo, Alan García hizo lo mismo, Toledo hizo lo mismo. Y más aún que fueron gobiernos. Ollanta Humala hizo lo mismo, Susana Villarán hizo lo mismo. O sea, todos hicieron lo mismo. Es más, eso es un lado el problema. El otro es que hubo otros. Y manejaron la billetera. Que manejaron la caja, ¿no es cierto? Y que participaron en obras. Exacto. Y que cobraron comisiones ilegales por esas obras. Entonces, con mayor razón, esa gente debería también estar procesada. Para todos, no porque para no estás hablando solo de financiamiento ilegal de campaña. Estás hablando de sobrevaloración de obras. No, de robo directamente al presupuesto público. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eso no ocurre? Ya la discusión de Keiko Fujimori ya fue. Keiko Fujimori está presa y ya se fue Chavarri, que dicen que Chavarri había sido, ya se fue. Vamos a esperar los resultados. Y esperemos también los resultados de ese acuerdo con Odebrecht, que sea realmente algo
digno para el Perú y que no sea humillante como es lo que ha trascendido, que es una vergüenza que con 2 pesetas nos van a pagar el gran estafador de 32 millones de peruanos. Permíteme responderte. Para pagarlo mañana, tarde y nunca. Y todavía, mire ese ejemplo para el país, mire ese ejemplo para el país. Estamos luchando contra la corrupción y el principal estafador de este país va a seguir trabajando acá. El que nos ha robado va a seguir trabajando acá. Y el señor se calla. Que estás totalmente equivocado, al contrario, hemos confrontado la corrupción y estamos denunciando. ¿Denunciando qué? Denunciando en su casa, pero no salen a denunciar en la calle. Que no? Ni salen a hacer ni una marcha. Hagamos una marcha el 17. Hagamos una marcha frente a la embajada de Brasil. Escuchado en el pleno del Congreso confrontar una marcha frente a la embajada de Brasil. Jamás le he visto confrontar a exigirle bastante sospechoso. Acá habla bonito. Que sea transparente para que cuando se presentó el informe Lavallato, para que le pregunten todos los peruanos. Al congresista Viera levantar su voz dije que yo no creía en ese informe. Confrontar al fujimorismo. Confrontar a la... Entra a YouTube, pues entra a YouTube. Permíteme, voy a hacer como permíteme responder. Ya. No tengo campana como Salaverry. Hay que ir a la marcha todos contra Odebrecht. Debería haber una marcha porque caigan todos. Exacto. Eso sería extraordinario. Una marcha porque todos los que nos robaron vayan a la cárcel. Todos. Exacto. Esa es la expectativa de la población. Ese es el famoso pacto de impunidad que está viendo Nicolás, de parte que sea el 17 y que sea frente a la embajada de Brasil. Del fujimorismo y con este señor Chávarri. Vamos todos. Ahora renunciado. Ya pues, no se soluciona el problema. Richard, ahí no tiene lógica lo que supremo. estás diciendo. Hay un pacto de impunidad y Keiko está presa. Y el que viene es Alan García, pero como por un tubo. Y el fiscal de la Nación ya se fue. ¿Por qué crees que está en pánico Alan García? Porque sabe que se sigue investigando. Por eso hay que fortalecer el trabajo de estos fiscales que siguen desarrollando. Pedro Pablo Kuczynski tiene que ir en esa fila, Alejandro Toledo. Hay que lograr tenemos que terminar. Regrese al país, hay que extraditarlo. Se olvida de la agenda, ¿no? Y todos también el que se terminamos por el día de hoy. Está obsesionado. Terminar, no tengo campana. Consígueme campana. Pero con la que le conviene, la otra no. Escucharle lo mismo en el pleno del siempre lo digo. Vamos a ver, ahí está la campana. Siempre lo digo. Terminamos la sesión de Congreso. Terminamos la sesión de Congreso por el día de hoy porque tenemos a uno de nuestros